¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapa y les voy a hablar sobre lo que es el sentido de la ley para el psicoanálisis. En primer momento, es importante que entendamos algo que en el erotismo de Bataille se subraya, es que lo humano debe ser entendido como una discontinuidad al orden de la naturaleza. Por lo mismo, lo primero que se inscribe como humano es una discontinuidad, aquello que es una separación, un corte. Ese corte, esto es precisamente lo que va a constituir lo humano. Lacan precisamente propone que ese corte lo podemos llamar castración, lo podemos llamar Spaltung, lo podemos llamar yancia, porque es precisamente esta operación que permite separar a la criatura de este otro que está ejerciendo la función de holding, de soporte. Este es un agente nutricio que desde luego puede ser la madre o puede ser cualquier otro. Para Lacan no es importante que se trate de la madre o algo así, o sea, simple y sencillamente con que haya un agente que cumpla esta encomienda, esta función, es que se puede empezar a dar esta operación. Entonces, una vez que está la criatura con este agente, es necesario que haya un corte, una separación, como decíamos. Esa operación lo que va a inscribir es la diferencia. Esa separación tiene que ver con que este agente tenga un deseo otro, un deseo distinto al solo el de la criatura. Si es así, eso otro entrará como posibilidad para que la criatura pueda incluso tratar de identificarse con eso otro para poder de alguna forma acercarse a eso que considera el deseo o lo que anhela o lo que busca este agente. En ese corte, lo que es importante es que la criatura es, sí, solo sí, se separa, es en la distancia, es en ese corte, en esa falla, como las fallas geológicas. Si no, es simple y sencillamente una prótesis de lo que va a ser este agente, ¿no? Entonces, la primera ley que se inscribe es lo que se conoce como la ley de prohibición del incesto. Pero la ley de prohibición del incesto no debe ser entendida como la ley en psicoanálisis, de la relación con las personas del mismo sexo, de la misma familia, de nada de eso. Tiene que ver con el incesto, tiene que ver con lo mismo, entonces con lo uno. Entonces la posibilidad de separarnos, la ley interviene como un corte para instituir la prohibición a lo mismo para acceder a lo otro, a lo distinto, a lo desemejante. En ese sentido, todo aquello que esté vinculado con el agente o que represente lo mismo tendrá este carácter incestuoso, este carácter paradójicamente desestructurante. Entonces, la primera ley que aparece es esta que llamamos la ley de prohibición del incesto como ley de prohibición a lo mismo. Pero no es la única ley. O sea, cuando pensamos, por ejemplo, una vez que se inscribe esta ley tiene como consecuencia una posibilidad de empezar a normar las formas en que se van a estar vinculando las cosas, porque es esta diferencia con lo mismo, con lo semejante, que permite acceder a lo otro, pero también lo que nos hace entender lo próximo y lo distante, aquí y allá, bueno, malo. En ese sentido, entonces, esa serie de principios, esa serie de criterios que empiezan a ordenar el orden simbólico, podemos pensarlo como leyes como la ley de la gravedad, como la ley de la lógica simbólica, y esas leyes de la lógica simbólica tienen que ver con una serie de principios y tienen que ver con una serie de criterios que establecen precisamente los ordenamientos que se va a hacer a partir del significante de la diferencia del significante nombre del Padre. Entonces, esa es la segunda forma en que opera la ley, como una ley, en este sentido, que decíamos que regula la lógica simbólica. Entonces, hay diferentes formas
de regulación de la lógica simbólica a partir de las diferentes formas en que opera el corte, ya sea, como decíamos, en la neurosis, en la psicosis o en la perversión. Generará leyes y principios distintos. La otra forma en que opera la ley tiene que ver, sí, con la constitución del Edipo freudiano, con la tradición de los laurácidas, o sea, del Ábdaco, el que es el abuelito de Edipo, el padre de Layo, en donde se inscribe esta ley, en donde la genealogía, esta serie de principios en donde paradójicamente Lábdaco significaba el que caminaba chueco, Edipo el de los pies hinchados. Cada uno de los tres, tanto Lábdaco como Layo y como Edipo, de alguna forma son condenados por haber roto con la ley de la dique, la ley de la tradición. Esa es otra ley. Esta ley que está buscando de alguna forma ordenar las cosas, y lo que nos muestra, ordenar las cosas bajo los principios de lo que son este tipo de vínculos entre las personas, entre la forma en que estamos en el mundo, la forma en que nos relacionamos con nuestros semejantes, todo eso. Y entonces esta arbitrariedad de las tres generaciones hace que haya precisamente esta maldición. Recuerden que bendición es decir bien y maldición es decir mal. Este maldictus, esta maldición que se profiere sobre el Ábdaco y tres generaciones, esta maldición que viene sobre Layo y tres generaciones, y esta maldición que tiene el propio Edipo y tres generaciones, que es importante recordar que no sobrevive nadie de la casa de los laurácidas, ¿no? Entonces, en este sentido, ese es el otro sentido de la ley, esta ley de la genealogía en donde aparece estas tradiciones, esta serie en donde si hay una serie de inscripciones, por ejemplo, en una psicosis, en una tercera generación, esa no podrá no tener consecuencias. O sea, todas las posiciones estructurales en estas genealogías van a tener consecuencias sobre las otras estructuras. Entonces, allá hay un orden genealógico que opera y que opera de manera inconsciente en estas determinaciones con la ley. Entonces, espero que les haya interesado. He hablado simplemente de tres maneras en que opera la ley para el psicoanálisis. Gracias.